En los últimos tiempos está cambiando el perfil del motero y el perfil de moto, digamos, que más se demanda. Motos tenemos desde lo que podríamos considerar un utilitario, que es un scooter de ciudad para moverte en distancias cortas de camino al trabajo, como motos de campo para afrontar cualquier reto off-road, y luego motos de carretera, pues dependiendo del uso que se hace también hay de distintos tipos. Un neumático que recomiendes que venga bien, por ejemplo, para la gente, calidad-precio, que digas tú, bueno, pues si le vas a dar un uso de fin de semana, de 2 veces al mes. ¿Tú qué tipo de motero eres? O sea, o tienes varias motos, te mueves en moto de diferentes maneras. A mí me gustaría tener muchas motos, pero no me caben tantas en el garaje como me gustaría. Los que somos moteros, es verdad que nos gustan todas, ¿no? Es que cuando viajas en moto te va dando el viento, ¿no?, en la cara, que se suele decir de los moteros. A mí me gusta viajar en moto. Como se acerca que ya estamos aquí en pleno verano, el buen tiempo, y yo creo que un poco porque a mí ha sido siempre un método de moverse que me ha dado un poco de miedo, las motos, y a lo mejor por eso no lo he abordado con la frecuencia que se debía, pero en una sección de motor es muy importante también tener en cuenta a los moteros. Y bueno, siempre que hablamos de moteros, que casi siempre, hombre, a la gente que se mueve con asiduidad la usa todo el año, pero la temporada ideal para moverse en moto es desde primavera hasta prácticamente el final del otoño. Entonces es un colectivo que hay que tener en cuenta, y vamos hoy a hablar un poquito de motos y de un aspecto muy importante que ya hablamos hace unas semanas sobre los neumáticos, que es lo que nos mantiene en contacto con la carretera, lo que hace que nuestro vehículo vaya, por donde nosotros le guiemos, pues es el neumático. Y vamos a hablar de neumáticos de moto. Y para ello, pues hoy has visto que me vengo muy bien rodeado. Está conmigo Jorge Sánchez, que es el responsable del podcast Sobre Ruedas. Y tengo a mi derecha a Juan Carlos Domínguez, que es el responsable de todo el área de moto de neumáticos del Grupo Andrés. Y bueno, pues como es una parte que yo tengo muy desconocida, he querido rodearme de ellos, pues porque también quiero aprender y quiero que nos cuenten, pues que al igual que los coches, hay diferentes tipos de neumáticos de moto. Igual que hay diferentes tipos de moto, no es lo mismo el scooter que utilizamos para movernos por ciudad que una moto de trial. Seguramente en alguna ocasión diré alguna barbaridad, pero bueno, como ya está aquí Juan Carlos para corregirme, pues, pero bueno, una moto de trial para si queremos salir por alguna pista, o si nos aventuramos en plan deportivo, pues hacer una barbaridad tipo el Dakar, que sabemos que también por ahí tenemos algún patrocinio de Grupo Andrés para Adrián Huertas o Lorenzo Santolino, que son unos deportistas del motor con muy alta cualificación. Y bueno, pues aquí vamos a hablar un poquillo de ello. Pues buenos días, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero de todo, ¿cuántos tipos de motos hay? Bueno, pues casi como distintos tipos de uso que podemos hacer de la moto, ¿no? Igual que hay, como has dicho, que hay diferentes tipos de coches o de vehículos, pues motos tenemos desde lo que podríamos considerar un utilitario, que es un scooter de ciudad para moverte en distancias cortas de camino al trabajo, como motos de campo para afrontar cualquier reto off-road que dicen los pros, ¿no? Como puede ser un Rally Dakar o cualquier ruta que hagas fuera de carretera. Y luego motos de carretera, pues dependiendo del uso que se hace, también hay de distintos tipos, ¿no? Hay motos deportivas, hay motos más ruteras para hacer distancias largas con comodidad. Pues bueno, tenemos un amplio abanico de vehículos y un amplio abanico de neumáticos que tienen que adaptarse a esos vehículos y al uso que se hace de ellos. Yo, cuando veo el neumático de un coche, casi pues por el tipo de dibujo,
puedo saber de qué tipo de neumático nos estamos moviendo. En moto, imagino que sea algo parecido, pero realmente no tengo mucha idea. Yo he visto motos que yo diría muy gordas, con un neumático atrás que prácticamente a la vista no tiene dibujo, y luego veo motos que con bastante más altura, neumáticos de tacos, un poco. Diferénciame unas de otras y cómo podría identificar un tipo de neumático de otro. Bueno, pues como bien dices, viendo el dibujo te da una idea del enfoque que tiene ese tipo de neumático. Como dices, hay neumáticos más deportivos, para un uso más deportivo de la moto, que tienen muy poquito dibujo, y hay neumáticos, por ejemplo, para motos que hacen un uso mixto, tanto en carretera como fuera de ella, con un dibujo muy agresivo, al igual que podríamos encontrar en un 4x4, ¿no? Tenemos neumáticos para hacer un uso 100% carretera, neumáticos para hacer un uso mixto y neumáticos off-road. Y el neumático de moto, pues tenemos un neumático off-road que se distingue fácilmente por esos tacos, ese dibujo agresivo, digamos, que te da un punto de adherencia en un suelo, pues digamos, con poco agarre, ¿no? Como puede ser tierra suelta y demás. O sea que por el dibujo podemos saber el tipo de uso que podemos hacer con él. Yo, al gustarme el tema del motor, desde muy joven tenía amigos que eran moteros. A mí esto ya lo he contado aquí alguna vez, me ha pillado un poco tarde, pero había una moto que yo recuerdo el nombre, y hoy, según venía para acá, la he visto actualizada, que se llamaba la Yamaha Teneré. Te pongo ese ejemplo para que me digas, esa moto es una moto del tipo tal y es apto para esta utilización y llevaría este tipo de neumático. ¿Y alguna recomendación que hiciera? Bueno, pues esa moto en concreto en el último año está dentro del top ventas de las motos con más éxito, porque es un remake, digamos, de la mítica Yamaha Teneré, como bien decías, y la podemos considerar es una moto trail ligera. Es una moto trail con una cilindrada media, 700 centímetros cúbicos, y que es idónea para hacer un uso mixto. Es una moto que te permite hacer rutas en carretera de una cierta distancia, con cierta comodidad, y te permite salir de la carretera, coger un camino, y es lo suficientemente ligera como para poder hacer un uso off-road de la moto. No es tan ligera como una moto de enduro, como se puede llevar en un Rally Dakar o para hacer enduro 100%, que son todavía más ligeras, de menor cilindrada, pero sí lo suficientemente manejable para que no tengas ningún impedimento en afrontar cualquier ruta off-road. Es una moto a la que le va muy bien un neumático mixto, un neumático trail mixto, que te va a permitir ir en carretera con bastante seguridad y a una cierta velocidad, y te permite, pues cuando sales de la carretera y coges tierra, piedra suelta y demás, pues tener la suficiente adherencia. Hay neumáticos muy específicos y ahora mismo es el segmento dentro del neumático de moto que más está creciendo y que más se vende. Vamos a irnos. Yo te voy a hablar, insisto, que de motos tengo muy poca idea, pero sí hay motos que me llaman la atención y motos que me gustan. Voy a ir a otro extremo. La Honda Goldwing, ¿qué tipo de moto es? ¿Qué tipo de neumático llevaría? Yo sé que es una moto que es muy grande, veo que vienen hasta con calefacción, equipos de sonido, el que va sentado atrás no lleva un asiento, lleva un trono. Pues, ¿qué tipo de moto es? ¿Qué tipo de neumático sería perfecto para esa moto? Pues es una moto mítica de las que llamamos ruteras o motos turísticas, ¿no? O sport touring, que son motos que están enfocadas a hacer grandes viajes, a hacer rutas largas en carretera, ¿no? Para viajar lo más cómodo posible, como bien decías, más que asiento, tiene un trono, ¿no? Y luego pues vienen hasta con su equipo de audio para escuchar música, ¿no? Ahora ya pues casi todos los cascos vienen con sus intercomunicadores y vamos con móviles, pero hace unos años pues esa moto llamaba la atención porque iban con sus altavoces, con su música puesta, ¿no? Entonces esa moto evidentemente tiene un neumático muy específico, ¿no? Un neumático muy para hacer kilómetros. No se busca tanto un rendimiento, un agarre excepcional como puede ser en un neumático deportivo,
pero sí necesitamos otro tipo de características, como es pues, que tenga unos compuestos lo suficientemente resistentes para aguantar muchos kilómetros y para aguantar el peso extra que lleva esa moto con respecto a otras. Por ponerte un ejemplo, me hablabas de una Yamaha Tenere que puede estar en torno a 170 kilos, la moto en vacío, y una Goldwing puede estar en torno a los 400 kilos. Entonces, el neumático que tiene que soportar ese peso no tiene nada que ver, vienen con una carcasa pues mucho más reforzada, con mucho acero dentro de su estructura y luego con un caucho que está muy enfocado a aguantar muchos kilómetros, porque son motos que la gente las usa para hacer distancias largas. Dentro de este tipo de... Dentro de las clasificaciones que vamos viendo un poco de las motos, ¿cuál es, no sé si podrías facilitarme este dato, si lo sabes, cuál es la moto más habitual? Porque, por ejemplo, yo estoy recordando que cuando fue el Gran Premio de Jerez, circunstancialmente tuve que ir a Cádiz ese fin de semana, fui con un amigo a buscar un coche clásico y, lógicamente, pues nos adelantaron un montón de motos, pero yo ahí veía que había otro perfil. Era una moto que nos pasaban a unas velocidades de infarto, la gente iba muy agachada. Entiendo que esos son motos deportivas o pues es otra clasificación, son de las que más hay. Bueno, pues ¿nos puedes contar un poco algo en este sentido? Sí, ahora mismo en los últimos tiempos está cambiando el perfil del motero y el perfil de moto, digamos, que más se demanda. Hace unos años era esa moto deportiva que decías que va la gente agachada, muy aerodinámica, ¿no? Muy como las que podemos ver en las carreras, que se sigue vendiendo, pero ha cambiado la tendencia y ahora mismo lo que más se lleva es la moto tipo trail, que son motos más altas, con una posición de conducción más cómoda, donde vas más erguido, vas más preparado para hacer... No tanto se busca la velocidad y la deportividad, sino pues el ir más cómodo en la moto. Y eso nos da una idea también que el perfil de motero está cambiando en los últimos tiempos. La media de edad sabemos que del motero está subiendo, ¿no? Antes la gente joven estaba deseando pues llegar a la mayoría de edad para sacarte el carnet de moto y tener tu moto, había una gran afición y ahora ya no se ve tanto eso, ¿no? Y sin embargo, pues esos moteros de 18 años, 20, que ahora tienen 50, 60, pues se decantan por motos mucho más cómodas y que le permiten seguir disfrutando de su hobby pues de una manera más lógica, ¿no? Creo que Jorge yo quería intervenir. Raúl, vienes hablando un poco de lo que son los tipos de moto y el neumático que coincide para cada una de ellas, pero ¿hay diferencia también, Juan Carlos, en lo que es una conducción de ciudad, una conducción de carretera o una conducción igual de fin de semana, o prevalece más lo que es la moto al uso que se le da? No, en cuanto a los neumáticos en sí hay mucha diferencia, en cuanto a la moto también, pero sobre todo hablando de neumáticos particularmente, independientemente del tipo de moto, las medidas de neumáticos muchas veces entre distintos tipos de motos se comparten, pero la elección de un neumático o de otro va a depender mucho del uso que haces, ¿no? Hay neumáticos con un enfoque deportivo, neumáticos sport, que no buscan tanto digamos, hacer un kilometraje alto, sino un rendimiento puro y duro, quiere decir, en ciertas situaciones más exigentes, pues que tengan un buen desarrollo, un buen agarre, en curvas rápidas, se busca más eso, y luego el uso que se hace más turístico de la moto para hacer más kilómetros de una manera más calmada y hacer distancias largas, pues requiere otro uso de neumático, un uso de neumático que está más enfocado a hacer más kilómetros y sobre todo pues también con un dibujo un poquito más agresivo, más enfocado al drenaje de agua, ¿no? Porque en el neumático deportivo, como bien decías, pues hay veces que son casi slicks, que no llevan prácticamente dibujo, y el neumático Sport Touring pues tiene mucho más ranurado para soportar, hacer más evacuación de agua, ¿no? Porque posiblemente el que usa la moto para el fin de semana, hacer una rutita y coger unas curvas, no le importa tanto el drenaje de agua porque si llueve no va a sacar la moto de casa, y el que se hace un viaje en moto, le gusta viajar e irse al norte de Europa, pues se va a encontrar todo tipo de climatología por el camino, con lo cual pues tiene que llevar un neumático más acorde a hacer todos esos kilómetros que se le plantea el viaje y además
pues digamos que no te deje vendido, entre comillas, si coges una tormenta, lluvia por el camino, pues que tengas un buen drenaje y tenga un buen comportamiento también en suelo mojado. Y tendrá que tener un buen mantenimiento de los neumáticos. ¿Cómo es el cuidado de esos neumáticos? Por supuesto, pues como en cualquier tipo de vehículo. En la moto cobra un poquito más de importancia la seguridad en cuanto al neumático, salta a la vista porque un coche tiene cuatro ruedas, 4 neumáticos muy anchos y la moto tiene solamente 2, ¿no? La superficie de contacto con el suelo es muy inferior y la seguridad cobra una importancia muy grande. Sobre todo, pues el mantenimiento habitual, revisar el neumático antes de cada salida, que no tenga bultos, que no tenga ningún corte en la banda de rodaje y revisar las presiones. Llevar una presión adecuada en todo tipo de vehículos es muy importante, pero en la moto, si cabe, cobra una importancia más alta. Yo, como recomendación propia, soy de esos que hablabas que igual se está perdiendo, que se sacan el carné hace un año que lo tengo y me he comprado una CBR, o sea que soy de los de la deportiva todavía que resiste. Y salgo los fines de semana a hacer mi rutita sin darle un uso diario. Un neumático que recomiendes que venga bien, por ejemplo, para la gente, calidad-precio, que digas tú, bueno, pues si le vas a dar un uso de fin de semana, de 2 veces al mes, ¿qué neumático, qué tipo de neumático, qué gama de neumático recomiendas en ese caso? Pues hay mucha oferta en el mercado de muchas marcas. Todas las marcas tienen dentro de su catálogo una línea de neumáticos con mayor o menor tecnología enfocado a un uso deportivo, ¿no? Nosotros, un neumático, por ejemplo, que vendemos muchísimo y que funciona muy bien de la marca Anlas es el Viento Sport. Además es un neumático homologado en España, diseñado y con nombre en español, precisamente por eso. Y es un neumático que, sin hacer una cantidad de kilómetros alta, digamos, no está enfocado a hacer un alto kilometraje, pero si es para un uso como el que tú haces de fin de semana, que no te importa tanto porque no le vas a hacer muchos kilómetros a la moto, y lo que sí que buscas es un buen rendimiento y un buen agarre y un uso muy deportivo de la moto, pues va fenomenal. Yo quería hacerte 2 preguntas. La primera, ¿tú qué tipo de motero eres? O sea, ¿o tienes varias motos? ¿Te mueves en moto de diferentes maneras? A mí me gustaría tener muchas motos, pero no me caben tantas en el garaje como me gustaría. Los que somos moteros, pues es verdad que nos gustan todas, ¿no? Pero es verdad que, bueno, al final, pues yo tengo una moto, he llegado a tener scooter también para moverme en ciudad. Ahora mismo no, solamente tengo una moto, tengo una trail muy asfáltica y soy motero de los que me gusta hacer kilómetros en moto, de los que me gusta viajar y mirar el paisaje y pasar en primavera y oler el campo, ¿no? Cuando vas en la moto. Hay muchas veces que cuando los que también vamos en coche, además de en moto, notamos esa diferencia, ¿no? Cuando vas en el coche con tu aire acondicionado, tus ventanillas subidas y con el sensor de que no mete humos dentro del coche y demás, pues te pierdes el olor del campo y demás, que cuando viajas en moto te va dando el viento, ¿no?, en la cara, que se suele decir de los moteros, ¿no? No tanto porque vas con casco, pero me gusta tener esa sensación, esos cambios de temperatura. Cuando viajas, se viaja distinto. A mí me gusta viajar en moto. Bueno, yo tengo que decir que a mí, la única manera, y salvando mucho las distancias, que los que nos movemos en coche vivimos esas sensaciones, es un descapotable. Y cuando consigo seguir alguna moto, me encanta ver cómo dibujan, porque nosotros trazamos, pero ellos dibujan la carretera. O sea, ver un motero cómo va siguiendo cada curva, buscando el vértice, buscando el punto de salida, es espectacular. Y ya con esta pregunta termino. En el mundo de los coches prácticamente han desaparecido los cupés, salvo que te vayas a deportivos muy radicales, pero los cupés así más populares han desaparecido. Prácticamente no hay descapotables en comparación con lo que había en los años 90, por ejemplo, y todo el mercado ha sucumbido a los encantos, si se puede llamar encantos, de los SUV. Esa pasionalidad que se ha perdido también en el mundo de las motos, o por fortuna
se conserva esa diversidad de hace unos años hasta ahora? Hay diversidad, la verdad que se vende un poco de todo, ¿no? Ves todo tipo de motos, pero es verdad, como decía hace un momento, que se nota que el perfil de motero está cambiando hacia motos más tipo trail, con una conducción más cómoda, que sería un poco, haciendo la analogía, el SUV de las motos, ¿no? Sería una moto con una posición de conducción muy cómoda y que además pues, te permite coger un camino, salir a la carretera, un poco, no es una moto deportiva por el tipo de suspensiones que lleva, tan cortas y demás, pues nadie se la imagina por un camino de piedras, ¿no? Sin embargo, estas motos, pues ya con un recorrido de suspensiones más altas, pues te permiten meterla por el campo, hacer un uso, bueno, de otro tipo, ¿no? Es un poco la analogía y sí, hay un cierto cambio de tendencia, al igual que en los coches. Bueno, pues Jorge, Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos abierto aquí un poco el conocimiento, sobre todo para mí, también para los oyentes, por supuesto, pero sobre todo para mí, porque es un mundo en el que, por miedo, porque ya, bueno, pues nunca, no fui nunca diestro en bicicleta, cuanto más si hay que coger una máquina que es capaz de catapultarte a esas velocidades. Me muero de envidia, que lo sepáis, es sana, pero me muero de envidia de ver a los moteros. Y ha sido un placer teneros aquí hoy, en este lunes de verano, para poner un poquito de luz en ese mundo de las motos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y encantado de compartir este ratito. Muchísimas gracias a los tres por traernos el motor aquí a Vive Radio Salamanca. Yo que no tengo moto, pero las personas a mi alrededor, mi padre, mi hermano, sí que tienen moto. Ya sé un poquito más de lo que sienten ellos, esas sensaciones al estar subidos en una moto y hacen muchas rutas. Así que todo lo que me has dicho yo se lo voy a trasladar y si no nos están oyendo, pues se lo digo en casa. Espero que nos estéis oyendo. Y muchísimas gracias por traernos toda esta información de neumáticos. Muchas gracias, Raúl, siempre, y muchas gracias, Jorge, por venir. Gracias a los tres por informarnos tanto sobre el mundo del motor, que es muy necesario.